Bendiciones a todos mis amigos y mis amigas que me están viendo. Les saluda su amigo Alfredo Vázquez, un hombre común con sentido común, y estoy aquí para compartirte un tema sobre una pregunta que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. Es una pregunta que va y viene de generación en generación. Es una pregunta que quizás tú ya la has escuchado antes y la vamos a abordar hoy. Y esta pregunta es la siguiente: ¿existe Dios? Es la pregunta que vamos a estar respondiendo hoy con versos de la Biblia. ¿Existe? Muchos dirán que obviamente Dios existe. Los que creemos en Dios vamos a decir, sí, Dios existe. Habrá otras personas que dirán, no, Dios no existe. Y de plano habrá otras personas que dirán, ¿sabes qué? A mí no me interesa de plano. Entonces, hay tres posiciones acerca de la existencia de Dios y la vamos a ir contestando con textos de las Sagradas Escrituras. Veamos lo siguiente. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la persona de Dios? ¿Qué es lo que nos dice? Y para ello te invito a que veas lo que dice el Salmo capítulo 19, verso 1 y 2. Nos dice que los cielos, esos que vemos allá arriba, las estrellas, todo eso, el firmamento que vemos, las galaxias que se pueden apreciar el día de hoy a través de los microscopios, nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, la gloria, la majestuosidad de Dios, y ese firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Simplemente al ver el día y otro día, la noche y otra noche, vemos un proceso al cual todos los días lo estamos viendo los seres vivos, pero ni nos damos cuenta de la complejidad y de la armonía, de esa sincronía que hay del día y la noche, de las estaciones del tiempo, de la primavera, del otoño, del verano y el invierno. Bueno, no lo dije en orden, pero sabes a lo que me refiero. O sea que de hecho, un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Veamos también qué nos dice los siguientes versos del mismo Salmo. Nos dice que no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y por toda la tierra, sin embargo, salió su voz hasta el extremo del mundo, sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Incluso, no habiendo palabras habladas, su voz, la voz de Dios, resuena por medio de toda la creación. Y yo creo que Dios sí habla. Lo que pasa es que nuestros oídos son terrenales y no podemos captar lo que Dios nos comunica a través de toda su creación. Sigamos adelante. La pregunta es, ¿existe Dios? Ya vimos que lo que nos dice la Escritura acerca de cómo el firmamento y cómo todas las estrellas y cómo las cosas dan testimonio de la presencia de Dios, como el día y la noche testifican que Dios existe y como el mismo sol da testimonio de la creación de Dios. ¿Existe Dios? Muchos dirán, sí existe Dios, lo cual está bien, magnífico. Yo también creo que existe Dios, lo cual yo te felicito si tú crees que existe Dios. Entonces, si existe Dios, ¿qué tengo que hacer? Es la pregunta. ¿Crees que Dios existe? Está muy bien, magnífico, pero tenemos que hacer algo. Si Dios existe, porque de hecho existe, los que creemos tenemos que hacer lo siguiente. Fíjate muy bien, nos dice el profeta Isaías capítulo 55, versos 6 y 7, que buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y nos dice, llamadle, así, llamadle en tanto que Él está cercano. ¿Entendemos esto, verdad? Tenemos que llamar a Dios en tanto que Él está cercano. Bueno, tenemos que buscarle. Dios existe y tenemos que buscarle. Y tenemos que llamarle en tanto que Él está cercano. Y fíjate lo que nos dice más adelante. También nos dice, y cuando hacemos esto, que deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos. Porque a veces la persona, de plano, hay personas que pecan deliberadamente y pecan con toda la premeditación, alevosía y ventaja, mientras que hay otros
que no lo hacen, pero sin embargo sus pensamientos son unos pensamientos muy malos y perversos que si pudiéramos ver a través de sus sentimientos, creo que nos asustaríamos de ello. Y nos dice la palabra que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Y cuando tú te vuelves a Jehová, cuando la persona se vuelve a Dios, dejando su vida pecadora y todos sus pensamientos sucios, y se vuelve a Dios, mira, lo hermoso es que Dios tiene misericordia de esa persona y Dios es amplio en perdonar a esa persona, porque el que se humilla, Dios lo recibe. Él no despreciará un corazón contrito y humillado. ¿Existe Dios? Seguimos con la misma pregunta. Bueno, muchos dirán, no existe. Ay, Dios mío, ¿será que no existe? Pues déjame decirte que Dios, aún de esas personas que niegan la existencia de Dios, que no quieren creer en Dios, también en la Biblia nos da testimonio acerca de esas personas. Fíjate muy bien, si Dios no existe, entonces, ¿qué es lo que nos dice la Escritura acerca de este tipo de personas que niegan la existencia de Dios? Pues bien, mira, en el Salmo 14, verso 1, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Este tipo de personas niegan la existencia de Dios. En su corazón dice, no hay. Lo hacen a un lado. Lo sacan de la ecuación. No quiero que Dios me estorbe, puede decir la persona. No existe. Y obviamente, al no existir, vemos las consecuencias. Entonces dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Obviamente, al no existir en su corazón Dios, al hacerlo a un lado, al ignorar a Dios, pues no hay nadie a quien rendirle cuentas, y entonces el corazón se empieza a depravar, como nos dice aquí, se empieza a corromper, y todas las obras que realizan esas personas son abominables, y no hay quien haga el bien. ¿Por qué? Porque Dios ha sido desplazado de la ecuación, ha sido quitado de los pensamientos y ya no tiene ninguna influencia. La conciencia ha sido cauterizada, ha sido prácticamente desmenuzada de ese tipo de personas por negar la existencia de Dios. Pero no nada más se queda aquí. Fíjate muy bien lo que nos dice, que el Señor miró desde los cielos, Jehová mirado desde los cielos, como si Dios tuviese unos binoculares estando viendo, mirando desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Dios está viendo para ver si entre los hijos de los hombres hay algún entendido que buscara a Dios. Esto da tristeza, porque las personas no quieren buscar a Dios. Dios está viendo. Y a la persona que le busca, Dios le dice entendido, para ver si hay un entendido que buscara a Dios. Dios está deseando encontrarse personas entendidas y no personas necias. Pero dice, todas estas personas que no toman en cuenta a Dios, todas estas personas que decidieron a sacar a Dios de la ecuación, de sacarlo de su mente y de su corazón, todas se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay, ni siquiera uno. Y créeme, esto está muy triste. Da mucha tristeza todo esto, mi amigo, porque hay un peligro al respecto cuando sucede esto. La alarma empieza a sonar. La alarma empieza a sonar y está esa persona en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque así como esa alarma que estás escuchando, que está anunciando un tornado, tarde que temprano vendrá un tornado. El tornado que se llevará a esa persona y va a llevarla a un destino muy, muy, muy desfavorable. Esa es la consecuencia de negar la existencia de Dios, mi querido amigo, mi querido hermano. Entonces, es muy peligroso. ¿Por qué es muy peligroso? ¿Por qué es necesario que todo ser humano venga al conocimiento de la verdad? De que venga al conocimiento de Dios, de que el necio o al que no le importa venga al conocimiento de Dios. ¿Sabes por qué? Porque aquí lo dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela
desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios es justo. Dios es amor, sí es amor, pero también es fuego consumidor. Su amor los lleva a la justicia y la justicia los lleva a establecer un juicio donde dará a cada hombre según sus obras, sean buenas o sean malas. Porque la justicia existe. Dios es juez, el juez justo de toda la tierra. Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque saben hacer lo bueno, pero no lo hacen. Saben lo que es bueno, pero no quieren hacerlo. Y detienen con injusticia la verdad. Agarran su conciencia y la aplastan. Su conciencia los acusa, pero ellos su conciencia lo están aniquilando. De tal manera que esa conciencia prácticamente la matan y están deteniendo con injusticia esa verdad que ya Dios había depositado en su conciencia. Pero eso es muy peligroso, por lo que nos dice la Escritura, porque lo que de Dios se les conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dicen ellos que no hay, pero sin embargo, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Ya Dios de antemano se los ha manifestado. Le digo, ¿por qué se los ha manifestado? Porque en ninguna parte del planeta Tierra, de ninguna persona, de cualquier lenguaje que existe, todas las personas les ha sido manifiesto lo que Dios ha querido o lo que Dios desea a través de su conciencia. Porque en cualquier parte del planeta, en cualquier tribu, de cualquier lengua, de cualquier época, la persona sabe que robar no es bueno. Su conciencia lo acusa, se lo ha manifestado Dios. Sabe que matar no es bueno. Sabe que meterse con la mujer de su prójimo no es bueno. ¿Y quién le enseñó eso al hombre? ¿Quién le enseñó? Dios. Dios se lo manifestó. No tienen excusa. Y veamos qué nos dice más adelante. Porque las cosas invisibles de Él. Bueno, es que a Dios no lo vemos, dice la gente. Sí, no lo vemos. Pero las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, o sea, la divinidad de Dios, nos dice que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por medio de las cosas hechas, por ejemplo, mira bien esto que está aquí, lo puedes ver. Puedes ver ahí un hermoso pajarito, un hermoso diseño que Dios ha establecido, que Dios así lo quiso hacer. También podemos ver la complejidad y sencillez de estos seres acuáticos, estas medusas. Óyeme, qué ingeniería, tanto aquí como acá. Hay una ingeniería, hay un diseño especial. Esto no se hizo de la nada. Cuando te dicen, no, que es que todo es obra de la evolución, no es cierto. Eso es una gran mentira por parte de personas que no quieren reconocer a Dios. Dios ha hecho sus cosas, como nos dice aquí las Escrituras, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa esas personas. Y luego nos aclara, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y lo terrible es lo siguiente, y su necio corazón fue entenebrecido. Este corazón, que debe ser un corazón de carne, un corazón con sentimientos nobles, se entenebrece, se llena de tinieblas, y todo por negar la existencia de Dios. No le glorifican como a Dios, no le dan gracias a Dios, pues obviamente Dios los deja, los abandona y los entrega a sus propios razonamientos, y el corazón ese se vuelve un corazón de piedra, muy lejos de lo que Dios ha planeado desde el principio. Y bueno, este tipo de personas, profesando ser sabios, se hicieron necios, completamente necios. Y son sabios, pero Dios no les ve como sabios, Dios lo ve como necios. Ahora, ¿existe Dios? Volvemos con la pregunta y estamos por concluir. Muchos dirán, bueno, ¿sabes qué? A mí no me interesa, no me importa si existe Dios. ¿No te importa que exista Dios? O sea, te da igual.
Y quizás te burlas de las personas que creemos en Dios. Pues fíjate lo que nos dice aquí, fíjate muy bien lo que dice. Pero en Romanos 14:10 dice, pero tú que juzgas, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Lo menosprecian. Es que, miren, hay un religioso, un tonto. Hay una persona que le gusta ir a la iglesia, que le gusta leer su Biblia. Se burlan de uno, se burlan de los cristianos, se burlan de los que van y le cantan a Dios y que le aplauden, que tocan sus instrumentos. Se burlan de esas personas que oran. Se burlan, ay, que mira, se burlan, menospreciando a su hermano. Pero mira, ¿qué nos sigue diciendo en la letra roja? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿No te importa Dios? Vas a comparecer, quieras o no, ante el tribunal de Cristo. Todos, incluso yo, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y fíjate bien, porque está escrito, dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Mira, está escrito, está establecido. Lo que está escrito, escrito está totalmente escrito. No hay duda al respecto. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Nosotros los que creemos a Dios, nos arrodillamos ante Dios por puro amor, por pura gratitud. Levantamos nuestras manos, le adoramos, nos arrodillamos ante Él en adoración y en gratitud, en una rendición de amor, porque eso lo sabemos que Él dio todo por nosotros y nosotros simplemente le rendimos adoración. Pero lo más tremendo es que dice que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. El necio también se va a doblar ante Dios. El que no le importa también doblará su rodilla ante Dios. Pero ¿sabes por qué lo va a doblar? Por el miedo que le va a causar. Porque no se podrá sostener, sus rodillas comenzarán a temblar, y no habrá en ellos fuerzas, y desfallecerán y se doblarán ante Dios. Y cuando se doblen y vean esa majestad tremenda, y cuando vean ese poder divino, van a decir, Él es Señor y Él es Dios. Pero para entonces, lamentablemente será demasiado tarde para ellos. Así que mi amigo, pues ya estamos por concluir. Solamente te quiero decir esto, lo que nos dice aquí, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vamos a dar cuentas. El hecho de que niegues la existencia de Dios o el hecho de que no te importe, vamos a dar cuenta, querramos o no, vamos a dar cuenta ante Dios. Así que, ¿existe Dios? Sí, existe Dios. No existe Dios, dicen algunos, no me interesa. Bueno, como tú gustes, es tu decisión. Pero mira, a los que creemos que existe Dios, esto es lo que anhelamos algún día, estar con nuestro Padre allá en las alturas. Pero los que no creen en Dios, ay, esto, no, quítate, salte de ahí, no te metas ahí. Amigo, por favor, cree en Dios. Te lo pido. Acércate a Él, mientras Él pueda ser hallado. Acércate a Él, porque esto es lo que queremos. La gloria eterna, la felicidad eterna. Esto no está diseñado para ti en los planes de Dios. En los planes de Dios es esto y no esto. Si existe Dios, claro que Él existe. Es necesario encontrarle, porque si no va a ser demasiado tarde. Así que mira, te doy muchísimas gracias por estar conmigo hasta este momento en este video. Estoy muy contento, agradecido por compartir estos momentos conmigo. Yo quiero pedirte, si este video fue de tu agrado, que le des un like, que compartas este video, por favor, que también comentes de este video y que, pues, ayúdame a esparcir este evangelio, porque la palabra de Dios es para eso. Deseo que Dios te bendiga rica y abundantemente
y lo único que anhelo para tu vida es que te relaciones con el Dios de la Biblia. Me despido de ti, no sin antes enviarte un abrazo a la distancia y deseando que Dios sea sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre tu trabajo y sobre todo lo que pongas tu mano. Y si quieres, puedes volver a ver el video. Hey, comenta. Si estás de acuerdo, está bien. Si no estás de acuerdo, también dímelo. Y dímelo respetuosamente. El hecho de que no pensemos igual no quiere decir que no podamos entablar un diálogo y poder ser amigos también. Cuídate mucho, soy tu amigo Alfredo Vázquez, un hombre común con sentido común, y nos estamos viendo hasta la próxima.